quiero que te ubiques en Hechos capítulo 14 y dejes tu Biblia ahí o tu dispositivo móvil. Hechos capítulo 14. Hacía mención hace un momento que hoy es el último día en que podemos hablar de la palabra del año. La palabra del año nos llevó y nos ha llevado durante este tiempo. Y una vez y otra vez Dios ha perseverado, ha insistido en cada uno de nosotros y para el centro cristiano, que cada uno de nosotros necesitamos un crecimiento espiritual. Que cada uno de nosotros tiene que dar un paso hacia adelante y poder crecer espiritualmente, dejando a Dios obrar, dejando que el Espíritu Santo nos lleve hacia adelante y que Dios se pueda glorificar en nuestras vidas. En Juan capítulo 8, versículo 15, al contrario. Bien. Pero no te muevas de Hechos. Ahí dice que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos fruto. Y para poder llevar fruto, para que tú y yo demos un fruto, tenemos que crecer espiritualmente. Es imposible dar fruto, y como lo hemos escuchado durante todo el año, es imposible dar fruto si tú y yo no crecemos espiritualmente. Es imposible dar a alguien lo que no tenemos. Es imposible que alguien se aproveche de nosotros de lo que no tenemos. Es imposible. Y por ello Dios sigue y ha seguido perseverando semana tras semana, hablándonos de la necesidad que tú y yo tenemos en crecer. La necesidad. Mira, Dios no es un Dios caprichoso. Tú y yo tenemos que entender que Dios no es caprichoso. Que si Dios nos ha hablado durante todo este tiempo de un crecimiento espiritual, es porque tú y yo lo estamos necesitando. Y necesitando para una obra, para un propósito. Porque Dios quiere ir más allá con cada uno de nosotros. Y yo no sé si eso tú lo crees. Dios quiere que tú y yo demos un paso hacia adelante, porque van a haber ciertas realidades y situaciones que si no damos un paso hacia adelante espiritualmente, entonces no vamos a poder afrontarlas. No vamos a poder soportarlas. No vamos a poder seguir y ejecutar el plan que Dios tiene para con nuestras vidas. Y por eso Dios nos está hablando, Dios nos está previniendo y nos está diciendo: tienes que crecer, porque Dios sabe lo que se nos viene encima. Dios sabe lo que tú vas a vivir el día de mañana y dentro de un año. Y para poder afrontar esa realidad tenemos que estar bien espiritualmente. Y yo creo que muchos de nosotros lo hemos vivido. Cuando se nos vienen realidades en nuestras vidas y no estamos acorde y en sintonía con Dios, nos venimos abajo, nos derribamos, renunciamos a todo lo que Dios está o pone en nuestras manos. Y esa es la realidad que muchas veces tenemos que vivir, porque no hemos dado ese paso de crecimiento. No hemos permitido que Dios se glorifique, o más aún, que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestros actos, con nuestro testimonio, con nuestro fruto. Porque eso es lo que Él nos está pidiendo. Eso es lo que Él nos está pidiendo. Y aquí vemos una realidad. Aquí vemos y vamos a ver una realidad que tuvo que pasar, y vemos aquí un ejemplo de lo que tuvo que afrontar Pablo en cierta ocasión, donde estaba ahí él predicando la palabra. Y te pongo en contexto antes de leerlo. Y él estaba ahí en un sitio, y en ese sitio
iban a empezar a hacer como sacrificios a ídolos. Y Pablo tiene que intervenir y decir: no, esto no está bien. Esto es lo que hacéis, no está bien. Y por estar diciendo lo que no estaba bien y por tratar de hacer recapacitar a la gente, pasó una circunstancia y una situación muy, muy complicada. Ahora bien, los golpes de la vida, porque eso le ha pasado a Pablo, los golpes de la vida muchas veces lo que hacen es descentrarnos del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo decía un momento, la realidad es que tenemos que vivir. Realmente nos frenan a tal punto que se nos olvida que Dios tiene un propósito para con nuestras vidas. Yo te hago una pregunta: ¿alguien de aquí tiene problemas? Que me alce la mano. Algunos me alzan hasta los pies. Si ves que empiezo a leer raro, es por eso. Es la realidad. Cada uno de nosotros tiene problemas, tiene situaciones complicadas. Cada uno de nosotros a lo mejor ha recibido envites de la vida, porque la vida no es fácil. La vida es complicada en muchas ocasiones. Muchas veces puedes pensar la vida hasta es injusta, dependiendo de la realidad que tengas que vivir y de la forma en que lo pienses y lo mires. Claro que sí, la vida no es fácil. La vida te da golpes. La vida una y otra vez trata de atropellarte. Pero esa es la realidad que vivimos todos, no solamente tú. Mira el que está a tu lado, míralo. No sé si es guapo o guapa, no lo sé. Pero míralo. Esa persona que tú tienes a tu lado también vive una realidad. También tiene y da sufrimiento. Y pasa sufrimientos y padece ciertas realidades. Pero ahora, Dios, yo nomás le dije: míralo, madre mía, ya. Madre, muy bien. Pero si realmente tú y yo queremos glorificar a Dios, queremos terminar este año entendiendo el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, entendiendo lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas, quiero decirte que para poder crecer es necesario saber afrontar los golpes de la vida y no dejarse vencer por ellos. Porque golpes recibimos todos. Golpes recibimos todos, por activa y por pasiva. Unos más que otros, sí, no lo niego. Pero lo que sí sé es que tenemos un Dios de nuestra parte, un Dios que todo lo puede, un Dios que nos saca en victoria y que a pesar de los golpes y las realidades tenemos que aprender a vencerlos. Porque si no hacemos eso, entonces no estamos viviendo la realidad que debemos de vivir. Por eso, cada uno tiene que vivir la realidad. Y hoy quiero comentarte de 3 cosas que debemos de hacer para salir victoriosos, para salir vencedores de todo ello. Por eso vamos a leer Hechos, capítulo 14, versículo 19 en adelante. Dice la palabra: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles:
es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿en dónde? En el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios por la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado, reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho ¿quién? Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Qué tremendo. Qué tremendo, porque esta historia, como decía al principio, nace en una realidad en que en ese pueblo se iban a hacer unos sacrificios. Pero al ver Pablo y Bernabé esa realidad, Pablo entra en acción. Y por entrar en acción y hacerle entender al pueblo que no estaba bien, ahí es donde empieza a narrar toda esta realidad, donde el pueblo ahí lo que hace es persuadir, convencer a todo el pueblo. ¿Para qué? Dice la palabra, para apedrear a Pablo. ¿Y qué realidad más tremenda? Porque yo no sé si a ti alguna vez te han pegado con una piedra. No lo sé. ¿Sabes? Yo no sé si por aquí, yo tengo un familiar que no sé si estará aquí ahora, pero él una vez tiró una piedra muy grande y pegó, estábamos como en un campo de fútbol, y pegó arriba y se devolvió a mi cabeza. Desde ahí estoy así, esa ha sido la realidad. Ahora entendéis el por qué, ¿no? Bien. Pero eso me hundió la cabeza. Si usted me ve la cabeza toda rara, es por eso. Y yo digo, me acuerdo de esa realidad, y ha sido solamente una. Pero aquí dice que la multitud le estaba tirando piedras a Pablo, a tal punto que la palabra dice que ellos pensaron que estaba muerto. ¿Cómo sería la realidad que estaba viviendo Pablo en esos momentos, que el pueblo que le estaba ahí apedreando pensó que estaba muerto? Pero no contento con ello, no contento con ver un hombre tirado en el suelo de la forma que ha podido estar, dice que lo arrastraron. Y lo arrastraron hasta sacarlo de la ciudad. Vamos a ponernos en esa situación. No solamente Pablo estaba siendo apedreado, sino luego arrastrado. En ese entonces no había ni le habrán colocado una sabanita, ni venga un cartoncito, vamos a arrastrarlo para que no sufra el pobre, ya está muerto. ¿Qué va? En esos entonces lo más seguro es que los caminos estaban hechos polvo, y arrastrándolo quién sabe cuántos metros hasta salir de la ciudad. No lo sabemos, la palabra no lo dice, pero a no ser de que estuvieran en la última casa del pueblo. Pero esa es la realidad que tuvo que vivir Pablo. Y lo que digo, si nosotros queremos crecer, realmente queremos salir victoriosos de los golpes, primero que todo tenemos que aceptar que los problemas vendrán. Tú y yo tenemos que aceptar que los problemas van a venir. Tú y yo no somos inmunes a los problemas. Y perdóname si te estoy desanimando. Hoy tendrás un problema, pero la semana que viene tendrás otro, y el mes que viene otro, y el año que viene otro. Esa es la realidad. Pero cuando tú y yo aceptamos que los problemas vienen, entonces vamos a ver las cosas de una forma diferente.
No vamos a estar criticando ni estando autocompadeciéndonos de la realidad que estamos viviendo. Porque muchas veces cuando vienen los problemas, en vez de levantarnos, sacudirnos el polvo como hizo Pablo, lo que hacemos es estar una vez y otra vez quejándonos de nuestros problemas. Yo no sé cuál sea tu situación. Dios sí la sabe. Yo no sé cuál sea tu realidad. Yo lo que estoy leyendo es la realidad que estaba pasando Pablo. Y la realidad que estaba pasando Pablo no era fácil. Un hombre que estaba siendo apedreado por predicar el evangelio. Un hombre que se vio envuelto en problemas porque estaba haciendo lo que tenía que hacer. Que de eso vamos a hablar en un momento. Y Pablo, a pesar de eso, a lo mejor podría tener todas las excusas posibles para decir: ¿dónde estás tú? ¿Dónde está el Jesucristo que estoy predicando? ¿Dónde está el Dios que estoy predicando? Porque yo estoy aquí predicando tu palabra. Porque yo estoy aquí haciendo lo que tú me has pedido hacer. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque me permites que me estén apedrando. Y no solamente contento con eso, sino que aparte de eso me arrastran. ¿Alguna pupita le habrá quedado? ¿Lo había podido pensar Pablo o no? Seguramente sí. La excusa, no que lo haya pensado, digo, lo había podido pensar. Porque nosotros muchas veces somos así. Se nos viene el problema encima. Y como no aceptamos que vamos a tener problemas, entonces nos vamos en contra de Dios y en contra de todo el mundo. Como pensamos que muchas veces estamos inmunes, como si fuéramos diplomáticos, porque pensamos que somos diplomáticos como hijos de Dios, que somos intocables, que por ser hijos de Dios no nos puede pasar nada, no podemos afrontar nada. Pero quiero decirte que eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice lo contrario, que aquí vamos a tener nuestras luchas, que aquí vamos a tener nuestras realidades y situaciones. Pero ¿cómo estamos afrontando? Si tú y yo queremos crecer, lo primero que tenemos que hacer es aceptar que vienen los problemas. Vienen los problemas. Y lo que más, una cosa que me causa curiosidad es que una vez Pablo es tirado y echado fuera de la ciudad. Seguramente habrá pasado unos minutos, un tiempo, y luego sus discípulos o los discípulos le rodean. Y están ahí, dice la palabra que sus discípulos lo estaban rodeando. Yo no sé si estaban cerca o no para defenderle. Porque claro, luego de verle la realidad que le veía, dicen, bueno, y yo pienso, ¿y estos dónde estaban? Me levanto, yo creo que Pablo se habrá levantado, porque claro, si pensaban que estaba muerto, lo más seguro es que estuviera desmayado, no lo sé, inconsciente. Porque pensaban que Pablo estaba muerto. Entonces pienso yo que a lo mejor estaba inconsciente. Y cuando se levanta, dice que sus discípulos les estaba rodeando. Yo me levanto y les doy. Yo digo, ¿y ustedes dónde estaban? Que me han dejado aquí solo. No, eso es mentira. Pero la realidad. Pero dice que se levantó. Este hombre es tremendo. Se levantó y entró a la ciudad. Se levantó y entró a la ciudad. ¿Qué forma de afrontar los problemas? Pablo no huyó, como muchas veces lo hacemos nosotros cuando vienen los problemas. Pablo no arrancó a correr. No dijo, bueno, Señor, aquí está, ahí te dejo, adiós.
me piro, me voy para mi casa, yo no sigo. Pablo cogió, se levantó, quién sabe qué le habrá dicho a sus discípulos, y cogió y entró a la ciudad. Y es tremendo, y es un ejemplo de ello, que a pesar de los problemas hay que seguir hacia adelante, que a pesar de las realidades hay que seguir. Y Pablo dijo, estos me sacaron, estos piensan que estoy muerto, voy otra vez para ahí. Tremendo, tremendo. Pero no solamente tenemos que asumir que vienen problemas si queremos crecer, sino que también, a pesar de los problemas, no podemos dejar de hacer aquello a lo que hemos sido llamados. No podemos dejar de hacer a lo que hemos sido llamados. Porque cuando tú asumes que vienen problemas, entonces también asumes que no puedes dejar tirado el llamado de Dios. Y eso hizo Pablo. Pablo dice en el versículo 21, después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y es muy importante lo que dice a continuación: fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe, y enseñándoles que para entrar en el reino de Dios nos es necesario pasar por muchas tribulaciones. Pablo no dejó de hacer aquello que tenía que hacer. Lo dije en un momento. Pablo no cogió y dio media vuelta y se fue. Pablo lo que hizo fue seguir predicando la palabra a pesar de la realidad que estaba viviendo. Pero aquí también hay algo muy importante, porque Pablo les dice estas palabras en el versículo 22, pero las dice con un ejemplo vivo. Pablo las dice con un ejemplo vivo. Pablo le está diciendo a la iglesia: mira, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, porque cuando uno ve que un hermano está batallando en las luchas y sigue adelante, eso fortalece a cualquiera. Y por eso la necesidad de crecer tú y yo, porque cuando tú y yo nos metemos en realidades y hay golpes de la vida y nos levantamos y seguimos adelante, estamos dando un testimonio a aquellos que nos rodean y estamos dando a entender que tenemos un Dios vivo y un Dios real. Eso es la realidad. Y Pablo aquí lo está haciendo con su ejemplo. Está diciendo, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe. Les está diciendo, mira, esto que estoy viviendo lo tenéis que pasar también vosotros, porque es necesario que pasemos todo esto si queremos entrar en el reino de Dios. O sea que si tú y yo no pasamos por problemas y no queremos pasar por problemas, es como si no quisiéramos la salvación. ¿No te parece? Es como, bueno, Señor, yo no quiero nada. Es como si no quisiéramos la salvación. Pero aquí es la realidad que les está enseñando Pablo. Les está exhortando. Y todo, porque yo quiero decirte algo. Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros. Todos los que están pisando este lugar aquí, todos, hayas aceptado a Jesús como Señor y Salvador, Dios tiene un talento, Dios tiene un don para ti. Y ha puesto en algunos varios. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que Dios ha puesto en tus manos? Porque si vemos la realidad de Pablo, Pablo era un apóstol llamado a predicar la palabra. ¿Qué hubiera sido si Pablo a las primeras de cambio en los problemas que ha tenido se hubiera echado para atrás? ¿Qué hubiera pasado si Pablo a las primeras de cambio dice ya está, se acabó? O a la segunda, o a la tercera, a la cuarta, da igual. ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera dicho se acabó? Pablo se hubiera perdido la bendición.
Y a lo mejor, digamos, vamos a suponer, hubiera aparecido otro. Pero Pablo aceptó. Pablo asumió los problemas y no abandonó. Pablo dijo, aquí estoy, Señor. A pesar de las circunstancias, aquí estoy. Y aquí estoy. Y lo que tú me has dado, eso es lo que yo quiero sembrar para el reino. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te ha puesto? Esto me hizo acordar a la parábola de los talentos. Cuando yo estaba leyendo esto, cuando decía que no dejar de hacer para lo que hemos sido llamados, porque cuando Dios llama para algo en concreto, para cualquier ministerio, cualquier cosa, Dios pone talentos y pone dones, porque Dios no nos deja tirados. Si Dios te ha llamado para la alabanza, lógico, para cantar, Dios va a poner una voz. Yo por eso sé que yo no estoy para dirigir la alabanza, porque no ha puesto voz. Dios pone todo para que podamos suplir o cumplir el propósito. Pero ¿qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto? Porque la realidad es que esa parábola habla de 3 personas, de 3 hombres, donde su amo les dio a cada uno unos talentos. Dice la palabra que uno le dio 5, otro le dio 2 y a otro le dio 1. El de 5 lo multiplicó y le trajo 10, al de 2 lo multiplicó y le trajo 4, pero el que le dio un talento dice que lo escondió por miedo. Y cuando él fue a pedir explicaciones, fue a pedir cuentas, el que había multiplicado a 10 le dijo, qué bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Y el que le había traído 4 también, lo mismo, venga, adelante. Pero luego el que no había traído nada, el que le había devuelto el don o el talento, el Señor le dice, pero ¿qué has hecho? Siervo malo, inútil. ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Porque lo que yo te he dado lo tienes que multiplicar. Porque lo que yo he puesto en tus manos lo tienes que multiplicar. No puedes dejar tirado lo que yo he puesto en tus manos. No puedes dejar al lado lo que yo he puesto en ti. Porque si lo he puesto en ti es para un propósito. Y se nos olvida muchas veces ese propósito. Y te lo digo yo de primera mano. Muchas veces yo he dejado a un lado el propósito y le he pasado mal. Y he tenido que volver, recapacitar, reaccionar ante la realidad y volver a encaminarme. No seguir siendo necio, porque no podemos abandonar. Yo no puedo abandonar el propósito de Dios en mi vida. Yo no puedo abandonar el llamado, ni tú tampoco puedes abandonar el llamado de Dios, porque no le estás diciendo que no a los hombres, le estás diciendo que no a Dios. Le estás diciendo que no a Dios. No te engañes a ti mismo, como nos hablaban la semana pasada. No nos engañemos, le estás diciendo que no a Dios. Ante lo que Dios ha puesto en tu vida. Y lo que Dios ha puesto en tu vida es un tesoro grande, porque viene de Dios. Y tenemos que empezar a usar o seguir usando lo que Dios ha puesto. Porque de esa forma, muchos de los que nos rodean se van a estar beneficiando de lo que Dios ha puesto en tu vida y en mi vida, porque eso lo dice la palabra. Y ten en cuenta que todo esto es necesario, pasar por muchas tribulaciones para que el reino de Dios se acerque. Y por último, no solamente si tú y yo queremos crecer, tenemos que aceptar los problemas. No solamente si queremos crecer, no tenemos que dejar de hacer lo que Dios nos manda a hacer, sino que también en todo debemos darle la gloria a Dios. ¿Por qué? En el versículo 24 en adelante dice,
pasando por Pisidia, llegaron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, donde había sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. O sea, la obra la habían cumplido. Y el 27 dice: al llegar, reunieron a la iglesia y contaron las grandes cosas que Dios había realizado por mediación de ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y allí se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Tremendo. ¿Por qué? Porque aquí, cuando ellos llegan a la iglesia, por lo regular, nuestra mentalidad, nuestros sentimientos, cuando llega a un sitio, suele uno contar lo malo que le ha pasado. Suele uno, no sé el por qué, suele decir: qué mal, ¿qué tal el viaje? Fatal, fatal. Si te ha pasado algo, fatal. No me ha ido bien, he tenido esta clase de problemas. Pero cuando yo leo aquí, cuando yo leía que al llegar reunieron a la iglesia y contaron las grandezas de Dios, yo digo: qué tremendo. Pablo había podido decir: mira, estos con los que yo andaba me han dejado tirado ahí, casi me matan, me apedrearon, pero nada, tuve que levantarme y seguir con el propósito de Dios. Pero Pablo no dice eso. Pablo lo que hace es contar las grandezas de Dios, porque sí es verdad que Pablo tuvo problemas, pero Dios se glorificó a través de la vida de Pablo, haciendo milagros y prodigios y rescatando gente de las tinieblas a la luz admirable. Eso fue lo que hizo Pablo. Pablo en ningún momento, dale la gloria a Dios, Pablo en ningún momento pensó en sus problemas, en lo que había tenido que pasar él. Pablo lo que hizo fue glorificar a Dios por todo. Mira, no es fácil. Yo sé que no es fácil glorificar a Dios en medio de los problemas. No es fácil alzar la voz en medio de los problemas y decir que Dios es grande y poderoso en medio de los problemas. Pero sí sé que se puede. Cuando tú y yo tenemos un corazón, con un corazón dispuesto, sabiendo que se nos vienen los problemas, sabiendo que tenemos que vivir situaciones, da igual lo que se venga, le vamos a dar la gloria a Dios. Le vamos a dar la gloria a Dios y vamos a exaltar sus grandezas. Vamos a exaltar sus grandezas. Da igual lo que pase. Da igual lo que pase. Lo único es que ellos tenían claro que Dios había realizado grandes cosas y que les había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pablo tenía en su corazón, decía: mira, da igual lo que me haya pasado. Lo cierto es que hay gente que ha conocido, porque yo le he predicado, Dios me ha usado y he predicado, y da igual mis circunstancias, da igual mi realidad. Yo prediqué y la gente se convirtió, y por eso le doy la gloria a Dios. Y reunió a la iglesia diciendo, y por eso glorificamos a Dios. Pablo se olvidó de sus problemas. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno está en sintonía con Dios y está haciendo lo que tiene que hacer, sus problemas son insignificantes. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. Por ello, tenemos que reaccionar. Familia, tenemos que reaccionar como iglesia. Porque Dios, con esta palabra, lo que está tratando de decirnos es que tenemos que rectificar. A lo mejor si estamos más centrados en nuestros problemas que en que Dios dé un crecimiento espiritual.
vuelvo y te digo, no es fácil, ¿vale? Los problemas no es fácil, no son fáciles. Pero Dios ya lo ha dicho. En Juan, capítulo 16, si quieres lo buscas, o si no me escuchas. Versículo 33 dice: estas cosas os he hablado, dice Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En mí tenéis paz, dice Jesús. Da igual la realidad que tú vivas, da igual lo que tengas que afrontar, da igual los problemas que tengas. En Jesús hay paz, en Jesús hay gozo. El gozo, sabes que viene de Dios. El gozo no depende de tu realidad, ni tus circunstancias, ni tus problemas. El gozo viene de Dios. Y cuando uno está en conexión con Dios, el gozo viene y da igual lo que se levante. Tú y yo vamos a estar parados y fortalecidos y no vamos a renunciar a nada. No le vamos a decir que no a Dios. Pero si estamos inestables, es lógico que nos neguemos muchas veces al plan que tiene Dios. Pero Jesús dice: confiad. A lo mejor es una realidad o es algo de desconfianza. Pero Jesús dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y si he vencido al mundo, tú vas a salir victorioso. Si yo he vencido al mundo, tú vas a salir victorioso. Y eso es lo que Dios quiere. Nos alegra que hayas conectado con nosotros. No olvides que si necesitas oración, hablar con alguien o algún tipo de ayuda, llámanos o envíanos un WhatsApp a los números que aparecen en pantalla. O si lo prefieres, escríbenos. Estamos para ayudarte.